días, querido público. Bienvenidos a una nueva secuencia de su programa Entre Mentes. El día de hoy vamos a tocar un tema que se ha visto en nuestra región y también en nuestro país, que es el enfoque de género y también identidad de género, el cual pues vamos a ir tocando y desarrollándolo a lo largo de este pequeño espacio. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Josué Ochoa, que trabaja en el Hospital Regional de Ayacucho. Muy buenas noches, psicólogo. Buenas noches y gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar aquí presente y bueno, pues empecemos a tocar un poquito este tema que ha causado polémica a raíz de que usted dio una entrevista con un periodista y habló sobre ciertos puntos que para muchas personas no ha sido de repente del agrado o lo están viendo de otro punto de vista que tal vez no sea el correcto. Sí, mira, en realidad el contexto de la entrevista es pero creo que es necesario aclarar. Creo que ayer, antes de ir, vi algún comentario, buenos y malos, que genera polémica. Me parece correcto, está bien, porque permite debatir y eso es muy bueno. Justo hace unos 2 días me entrevistaba en la radio y le decía que si esto va a servir para polemizar, excelente, porque va a crear espacios para poder conversar. Creo que no debe haber espacio para la intolerancia. Si se trata de opiniones, obviamente, si se trata de eso, de opiniones. Pero lo cierto es que uno de los aspectos que veía, cómo lo han tomado, es que la equidad de género podría generar, o genera en términos afirmativos, o la lucha por la igualdad de mujeres podría generar un aumento de la violencia en varones. Creo que no ha sido esa la idea, creo que lo están tomando bajo esa perspectiva. Lo cierto es que hay que tener claro que la lucha de equidad de géneros está bien, está muy bien, pero yo entiendo de que eso es un primer paso. Hay otros niveles para entender el problema de violencia contra la mujer y creo que eso se ha trastocado un poquito, el tema de la lucha de equidad de género con el tema de violencia y con el tema de feminicidio. Son 3 cosas totalmente distintas que tenemos que ir aclarando. Yo creo que en ese sentido podemos aclarar. Claro, y también tener en cuenta cuando el periodista preguntaba sobre enfoque de género, también es otro tema. Claro. Que recordemos, en el 2016 empezó este problema, ¿no? A raíz del caso Arlet, que fue el tema que explotó y se empezó a desarrollar todo un movimiento con esta marcha Ni Una Menos, para que puedan ir luchando contra el feminicidio, violencia contra la mujer. 9 ministerios empezaron a proporcionar apoyo, ¿no?, contra la promulgación, o bueno, en la promulgación que hizo el Ministerio de Mujer para poder proteger y prevenir y sancionar el maltrato contra la violencia, tanto psicológica, física y sexual, hacia la mujer. Y a raíz de todo este problema también surge, en un afán de poder solucionar esto, en el Ministerio de Educación, el enfoque de género, para poder trabajar como uno de los focos principales en cuanto a la igualdad de niños y niñas con relación al enfoque de género, que otros lo han ya visto desde un punto de vista totalmente negativo, con este otro movimiento, que es la otra imagen, con Mis hijos no te metas, viendo la identidad de género. Entonces desde ahí también parte, y es todo un tema que tendríamos que aclarar porque hay muchas personas que lo están distorsionando también desde ese punto de vista. Yo creo que a veces lo distorsionan, no sé si en un buen sentido, pero creo que al final no es saludable eso porque trastoca. Lo cierto es que existe una lucha desde antes de la Revolución Francesa, el tema de la reivindicación de derechos de la mujer, porque el contexto entiende y las mujeres entienden que se sienten en una situación de desventaja en la sociedad, y eso ha sido así, cierto, obviamente, porque el hombre, obviamente, por su estructura psicológica que se ha ido formando, no solo socialmente, sino en el contexto de la familia, y obviamente la mujer es parte de la familia, ha formado pues personas y varones netamente machistas, empezando los roles. Entonces la mujer ha entendido claramente que nosotros nos sentimos en una situación de desventaja, entonces lo que pretenden es una lucha legal para poner en una misma condición. Yo siempre dije que incluso ni siquiera debería ser necesario que las mujeres luchen. Debe ser una condición natural que el hombre le dé a la mujer. Entonces, en ese espacio hay que entender lo que la lucha de las mujeres es totalmente sana, saludable, es bueno, en la medida que permita reconocer sus derechos. Pero el tema de la violencia hacia la mujer es otra cosa, es otra historia, tiene otra etiología. Ahora, si nosotros lo relacionamos entre equidad
de género, con el tema de violencia, podría generarse, me pongo a pensar, algún tipo de violencia. Yo pienso que hay que analizarlo con claridad y con serenidad, en la medida que esta lucha no permita en las mujeres una mala interpretación, en el sentido que es una, no sé si reivindicación o tal vez una sobrevaloración de esos roles, que muchas veces pasa y pasa por un sentido de que ya me siento superior. Probablemente es lo que ha pasado con el hombre. Entonces, eso puede generar sí situaciones de violencia. ¿Pueden acentuar los niveles de violencia? Sí, considero que sí. El tema de el tema del concepto de géneros que se ha visto en el Ministerio de Educación es otro tema polémico que hay que discriminarlo, pero no debe generar confrontación, sino espacios de conversación para entender. Creo que en una de las entrevistas también aclaraba que lo mínimo que se tiene que hacer es preguntar, y pasa lo mismo en el tema de violencia de género, es que las personas, tanto hombre como mujer, se han vuelto más intolerantes, no toleran una diferencia, y la intolerancia es el inicio de la violencia. Entonces, no podemos promover en una sociedad, ni las mujeres ni los hombres, signos o indicadores de intolerancia. Yo creo que una sociedad intolerante no va a ir bien, y eso es mi preocupación. Claro, porque a las finales lo que nosotros queremos aclarar es el tema que usted dijo, justamente iba a mencionar, la sobrevaloración. Y por ahí el enfrentamiento puede ser porque de repente el machismo empezó con esto, con una autosobrevaloración que tuvo la figura masculina, porque es el tema de fuerza, de que tiene mayores beneficios también en el ámbito laboral. Y ahora que se promulgan estas leyes, estas medidas a tomar en cuenta, ya hay una sobrevaloración, pero desde un punto de vista legal. Podría hacerse por diferentes entidades, que esto genera también una inconformidad por la parte de algún grupo, ¿no?, masculino. Y lo curioso es que, y mencionan algunas personas, a raíz de todas estas leyes que se han ido promulgando, ¿por qué sigue existiendo todavía un alto índice de repente de maltrato contra la mujer, feminicidios, violaciones? Si se supone que están protegidas, se supone que están tratando de empoderar a la mujer, que no solamente los 9 ministerios apoyan esto, sino que también entidades de fuera, de otros países, están apoyando este movimiento que ha empezado acá en nuestro país. ¿Por qué el detalle de que aún continúe la tasa alta de violencia y feminicidio en nuestro país? Claro, y si no recuerdo, una de las indicaciones o no sé si comentarios, dije claramente que la tendencia de suicidio va a aumentar. O sea, y eso preocupa porque las políticas tienen que tener una idea clara, cuál es reducir los índices. Pero si una política no cumple esa finalidad, pues hay que reestructurar y indicar y señalar que algo no está bien y algo no está funcionando. Entonces, si hay una lucha contra la violencia contra la mujer, contra el feminicidio, y las tasas van creciendo, significa que no está yendo bien, o no es el lado correcto para el tema de la lucha. Creo yo, no es que desconozca eso en absoluto, sino que se malinterpreta, más bien creo que es insuficiente. Creo que tenemos que ser agresivos, entre un buen término como activos, para desarrollar políticas contra ese tipo de situaciones. Yo en lo particular considero que el feminicidio es una conducta que no debe existir en ninguna sociedad. Es un ideal, obviamente, pero hay que analizar el porqué. O sea, y si analizamos más ese tema, justo en una conversación con alumnos, veíamos que el contexto de la violencia de feminicidio se da básicamente entre personas que tienen algún tipo de vínculo emocional. O sea, el tema va por ese tema emocional, el contexto de pareja. Claro. O sea, son exparejas, parejas convivientes o pretendientes. Entonces todavía hay una estructura muy básica en ese tipo de personas que por alguna razón está reforzada. Entonces, creo que en la medida que podamos permitirnos conocer la etiología, la causa de la problemática, podemos ir al tema de fondo. Claro, porque como usted dice, el tema de direccionar o redireccionar de repente está apuntando mal. Por ahí de que aún se mantenga o se incremente, podría ser de que estas nuevas políticas de protección contra la figura femenina estaría generando cierto grado de rechazo o mayor al que ya existía por la parte de la figura masculina, y acompañando de otro de los factores que muy resaltantes que pasa en nuestra sociedad, que es el tema de la dependencia emocional, que eso está muy relacionado con cómo los padres se han ido educando. De por sí vivimos en un contexto machista, que muchos lo han comentado en los comentarios que iba contra la entrevista que usted dijo,
vivimos en una sociedad machista y que se den ese tipo de comentarios, pero ¿qué se hace con relación a todo esto? A las relaciones tóxicas, a la dependencia emocional, a las relaciones narcodependientes. ¿Cómo podríamos interactuar? Sí, porque miren, yo también aclaraba que el tema de la represión sobre el acto violento puede estar bien o no, pero en lo particular hay que ver si funciona. El hecho de que, por ejemplo, pongamos cadena perpetua, no digo que no lo pongan en absoluto, sino hay que entender bien y que lo entiendan bien, es que si realmente funciona. Digamos, si ponemos una persona que mató a una mujer 100 años, 200 años, va a reducir la tasa de feminicidio. Pienso que no, definitivamente. Entonces, hay otras cosas más de fondo que se tienen que valorar y analizar. Pasa en otros contextos también muy similares a esta problemática, entonces hay que ir más al tema de fondo. Creo que lo menos que podemos hacer es incomodarnos con opiniones, sino ver de qué manera esto puede construir una especie de espacio de debates públicos. Es más, yo he recomendado incluso que las instituciones públicas que trabajan en este tema, los operadores de justicia y el Ministerio de Salud, tengamos conversatorios para esta problemática, porque puede ser un efecto netamente placebo la idea clara de que, bueno, al que mata hay que ponerlo en la cárcel, pero eso no resuelve el problema de fondo, eso es un tema placebo, psicológicamente hablando en el ámbito social. Pero hay que ir a cuestiones mayores de fondo, que eso es netamente competencia de un análisis mayor, ¿no? Claro, porque en algún momento, bueno, pues aparte de estar presente acá, usted ha sido mi profesor, mi docente, y conversábamos en clases acerca de cómo el sistema penitenciario no era efectivo dentro de repente nuestra sociedad, que por el contrario generaba mayor problema. Una problemática social que entran y salen con otros problemas y no funciona como un reformatorio como debería de ser. En este caso, pues tendríamos que trabajar, ¿usted cree que tendríamos que trabajar y tendría que expandirse más el trabajo de salud mental? Porque salud mental abarca una serie de disciplinas y áreas extensas en nuestra sociedad. Mire, si vamos a datos estadísticos, cerca de más de 380 millones en el mundo sufren de depresión. Y las políticas de salud mental están reduciendo esa problemática, hay que analizarlo. 270 millones sufren de ansiedad, 800.000 personas en el mundo al año se suicidan. Entonces, la problemática de salud mental, los índices de criminalidad van aumentando. Entonces, démonos cuenta que el enfoque que le estamos dando no está teniendo buenos resultados. Yo creo que como sociedad hay que ir priorizando. Creo que el contexto que se ve es que estamos priorizando otros aspectos en el desarrollo humano, más no los aspectos de salud mental, de bienestar. Se prioriza el tema del desarrollo económico netamente. Y si vemos en un reporte del 2012, si no me equivoco, cerca de 40 millones de estadounidenses sufrían de un tipo de trastorno de salud mental. O sea, si hablamos de que la población es de 320 millones en la actualidad, es una cifra altísima. Entonces, trabajemos con indicadores claros que nos permitan señalar cómo van las tendencias. La tendencia implica si los programas funcionan o no. Entonces, eso es un análisis que nos permite tener con claridad. Entonces, creo que en ese aspecto debemos analizarlo con tranquilidad y con profundidad. Creo que en el sentido que las personas lo han tomado no es el que se ha querido. Así que espero que se abran espacios adecuados para poder conversar, ¿no? Claro, de hecho de este espacio se trata de eso, de que se pueda generar un tema de compartir ideas, de poder intercambiar opiniones, para que podamos ir innovando y creciendo de repente en búsqueda de soluciones, ¿no? Tanto en los jóvenes como en las familias, ¿no? Que están muy relacionadas con este tema. Ya para terminar, ¿qué recomendaciones podríamos dar a la población, a las personas que nos observan, en cuanto a la participación e intervención que pueda tener en un tema como este, ¿no? En el caso de ideología de género, enfoque de género, que muchas veces pues no tienen claro el término o el cómo ir por ese lado. Lo que creo que me permite un poco a través de la pregunta que me haces es aclarar lo que recuerdo haberlo dicho en la entrevista. Lo que no hacemos y lo que siempre recomendamos en terapia es que cuando una mujer tenga un problema, no debe conversar con una mujer, sino con un hombre. Cuando un hombre tenga un problema con una mujer,
no debe hablar con un hombre, sino con una mujer. En este contexto yo creo que lo racional, creo que ayudaría mucho a las mujeres a que escuchen a los hombres, la opinión de los hombres. Una sociedad de paz debemos escucharnos. Por más que estemos equivocados o no, tenemos que escucharnos. La idea de no escucharnos yo creo que es terrible porque implica ya una intolerancia. O sea, yo tengo la razón y tú no. Entonces no podemos manejarnos esa lógica ni personal, ni de pareja, ni de familia, ni de sociedad. Entonces pediría que en la actualidad, y es lo que menos está pasando, nos escuchemos. O sea, el escuchar implica una capacidad de entender no lo que dice, sino lo que quiere decir. Entonces, en parejas justamente se ve eso, que las parejas escuchan menos. Hay una lucha de poder en la relación de pareja muy clara, que se establece una competencia por el poder, y eso puede terminar mal. Entonces, decía claramente que una competencia entre un hombre y una mujer no es saludable, ni por parte del hombre ni por parte de la mujer. Le hacía una pregunta a los estudiantes en la mañana: ¿quién tiene mayor necesidad de dominio y control en la relación de pareja? Eso obviamente es claro, porque va a querer tener mayor necesidad de control el que tiene mayor patología. Entonces ya es un indicador. Entonces, si mi pareja me quiere controlar mi celular, quiere controlar mi vida, dónde estás, qué haces, con quién estás, es un indicador de inseguridad. Entonces, las personas que cometen, por ejemplo, el feminicidio, son personas altamente inseguras, que tienen la necesidad extrema de controlar a su pareja. Entonces, esa es la lógica un poco en la que tenemos que movernos socialmente, individualmente. La tolerancia, la escucha y espacios para trabajar. He tenido la posibilidad de trabajar con muchas víctimas y creo que los he ayudado bastante bien en todos los aspectos, incluyendo agresores. Los agresores también son personas dañadas psicológicamente, con escasos recursos psicológicos para enfrentar una situación de angustia. El hombre celopático sufre. Y eso no significa no quiero que lo tomen como una defensa de la figura masculina, sino se trata de entender el fenómeno. De comprender otra postura. Claro, otra postura. ¿Por qué mata? O sea, tengo que entender por qué mata, ¿no? O sea, y eso es claro. Mi idea central en la entrevista es: entendamos lo que está pasando en profundidad, la problemática entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la mujer. Entiendo, para mí, es mi visión como ser humano, que nadie tendría que quitar la vida a nadie. O sea, yo digo, ¿con qué derecho una persona quita la vida a otra persona? Eso es lo más terrible en un ser humano. Es una conducta totalmente degradante. Pero en el hombre, o en la persona que mata, yo condeno la agresión de un hombre hacia la mujer totalmente. Obviamente no lo practico, pero definitivamente la agresión de una mujer hacia un hombre también no se debe permitir. Claro. Es igualdad de género. Eso es igualdad de género. Exacto. No debe haber violencia ni del hombre ni de la mujer. De ninguna de las partes. Y yo creo que se ha trastocado bastante el tema, porque uno de los principales enfoques como trabajadores de salud mental es entender el comportamiento y el proceso psíquico de la persona en cuanto a la sociedad. Entonces, se esté actuando bien o esté actuando mal, esa es nuestra postura, de poder analizar, ir más allá, cosa que se puede entender desde otro punto de vista de otros profesionales que no tienen esa visión, esa postura, porque tampoco es lo suyo. Entonces no podemos pedir más cosas más que el tema de tolerancia y buena comunicación. Porque pienso que sí, la equidad de género es eso, equidad de los dos. Ni yo te agredo ni tú me agredes. Yo creo que eso es la armonía correcta que se tiene que propiciar como equidad de género. Tú no eres más, no yo soy más que tú no me agredes, yo tampoco te agredo. Creo que en la medida que se trastoque esa idea en algunos aspectos, porque se está viendo claramente que la mujer en algunos espacios o momentos puede tener conductas agresivas por diferentes motivaciones, eso obviamente no va a ayudar a mejorar los índices de violencia. Yo creo que un hombre con bajos recursos en las habilidades de afronte, una mujer con conductas agresivas, o el hombre también, pues termina mal en la experiencia que he podido ver. Entonces, simplemente quiero transmitir la experiencia que veo en el contexto del trabajo, que son amplios, yo he visto miles de personas. Creo que sería necesario que entendamos bajo esa perspectiva.
Claro. Bien, yo creo que las cosas y los temas que hemos estado tocando han quedado bastante claros y pues nada, guarda bastante relación con el tema anterior que habíamos tocado, el tema de relaciones tóxicas dentro de la familia, que no solamente existen relaciones tóxicas de pareja, y espero que no sea la última vez que esté aquí presente en este espacio para poder tratar temas que pues quedaríamos hablando horas y horas sobre este tema, pero esperemos que haya quedado claro las dudas que se hayan podido generar y los conflictos. Y ya para terminar, como palabras claves: tolerancia, buena comunicación y sobre todo preguntar, que es lo que habíamos tocado en el tema anterior, en la secuencia anterior. Preguntar a su pareja, no afirmar ni suponer, es preguntar. Desde ahí parte el tema de la buena comunicación y las buenas relaciones. Entonces, agradecerle una vez más por estar en este espacio y espero que no sea la última vez. No, en absoluto, yo tengo una idea clara de la apertura a cualquier persona que me llama, que me permite opinar, y lo hago en diferentes espacios, en televisión, en radio, gustosamente. Yo creo que no tengo nada que temer en absoluto, porque tengo la libertad de opinar, la ley me faculta. Puede no agradar a mucha gente, pero eso es la ley, eso es democracia y eso es ley, y eso implica cultura de paz, tolerancia. Claro. Bien, queridos oyentes que nos están observando y escuchando, no se olviden de dejar sus comentarios una vez más para poder ver de qué temas les gustaría que podamos tocar en otras secuencias, en otros bloques. También no se olviden de poder escribir a través del WhatsApp de este pequeño espacio Entre Mentes, Pastillas Psicológicas, que es el 922-274-396, o también escribir a la página oficial de Ensartes y hacer sus preguntas, recomendaciones, y estaremos gustosos en poder trabajar y ver estos temas con otros profesionales. Buen fin de semana. Okay.